Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana mejor cóncava TPMC8. Por tanto, este es el vídeo número 8 de esta serie. En vídeos anteriores hemos presentado un esquema cóncavo-convexo interpretativo de la visión lejana en el horizonte mediante el ejemplo de la escalera mecánica. También hemos compartido un esquema general interpretativo de la realidad basado en el esquema del yin y el yang. Esto es la máxima simplificación que nosotros pues encontramos precisamente para reconducir toda esta teoría a ese esquema que es el más general y el más simple, basado en el yin y el yang, pero con tres aspectos. Y ahora en este vídeo y siguientes vamos a analizar casos concretos de visión de barcos y edificios, pero en este sobre todo vamos a intentar hacer más comprensivo el marco interpretativo precisamente de la visión que se produce en la lejanía de barcos alejándose en la lejanía del horizonte. Entonces vamos a utilizar bolas magnéticas porque precisamente el esquema del magnetismo elemental de imanes pues es un fractal de la totalidad y eso nos da comprensión de una manera simple y de una manera profunda. Eso nos da la explicación de cómo actúa el éter pus, o dijéramos así, las manos invisibles electromagnéticas que crean esta realidad y que la mantienen. Es decir, sería un orden que va desde dentro hacia afuera. Así es como se proyecta toda esta realidad. Y eso es lógico. Una fuente para nosotros imperceptibles, pues proyecta de sí misma hacia afuera la realidad. Y precisamente en ese proyectar de sí mismo hacia afuera es equivalente de un modo subjetivo vivencial para las personas. Ese desde dentro hacia afuera para nuestra percepción subjetiva sería desde arriba hacia abajo. Entonces desde arriba hacia abajo en la línea del horizonte es precisamente desde donde se proyecta esa fuerza. Por tanto, lo más persistente sería siempre la parte superior, como vamos a ir nosotros intentando hacerlo comprensible mediante estas bolas magnéticas. Por tanto, por eso la parte superior de barcos, que pueden ser los mástiles o las velas, pues es la última en desaparecer su visión en la lejanía del horizonte. Por eso lo que primero va desapareciendo es la parte inferior o el casco. Entonces, nosotros vamos a decir y vamos a expresar mediante bolas magnéticas lo que queremos nosotros dar a comprender. Entonces, esto sería una bola magnética. Entonces, en esta bola magnética, como en todo imán, pues nosotros tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que lo constituyen. Y entonces nosotros si cogemos otra bola magnética y vemos, pueden hacer esta experiencia igual que nosotros, verán que por una parte, como aquí estamos nosotros haciendo, verán que por una parte se tienden a separar. Nos cuesta, precisamente en esta parte, nos cuesta unirlas. Pero si alguna de la bola cogemos y cambiamos su orientación, esta por ejemplo vamos a cambiar un poquito su orientación, vemos que entonces rápidamente pues queda adherida, porque entonces esto sería la conjunción del polo positivo con el polo negativo, mientras que cuando se enfrentan por el mismo polo, como ya se sabe, pues se separan. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Pues esto nos viene a decir que en una estructura como que es fractal de toda la realidad en una esfera, pues siempre se producen dos polos. Aquí existen dos polos, como hemos comprobado precisamente mediante este análisis. Existen dos polos y estos polos pues están construidos y separados por una parte central que es lo que se llama el muro de Bloch en los imanes. Pueden consultarlo. Entonces esto es lo que nos da a nosotros precisamente
una comprensión sencilla, porque toda la realidad funciona como estos imanes, porque todos son fractales. Todos son fractales. Si nosotros, por ejemplo, esta bola cogemos y la partimos por la mitad con otras dos esferoides, pues cada uno de ellos volverá a repetir este mismo fenómeno. Es decir, en cada una de las mitades se nos formará otros dos polos, positivo o negativo, y el muro de Bloch, o el yin y el yang, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque toda la materia de este elemento magnético está ordenada, todas sus líneas están ordenadas y vuelven a tomar esa configuración. Entonces, para nosotros esto nos sirve de base sencilla para analizar toda esta realidad. Entonces, aquí, precisamente, si cuando cogemos otra bola y la juntamos, vemos que se une, vemos que precisamente hay que distinguir en cada una de las esferas cuál es, hacia dónde se produce la fuerza. Pues la fuerza se produce en el muro de Bloch y desde el centro hacia afuera, Por eso la parte que entra y en este mismo modelo vuelve a repetirse, vuelve a completarse, pues se une por un punto, pero esta parte evidentemente es más exterior a toda la esfera inicial, evidentemente. ¿Y dónde proyecta la esfera? ¿Dónde proyecta la esfera inicial toda su fuerza? ¿Toda su fuerza en qué dirección? Pues de dentro hacia afuera. Entonces, precisamente, en este punto, esta segunda esfera que está adherida, pues nosotros comprobamos que donde tiene su mayor fuerza, la mayor fuerza de emisión de este éter pus, pues es precisamente en la conexión, en la parte de arriba. Mientras que en la parte de abajo, podemos nosotros, mediante un tipo de palanca, hacerla mover. Pero ¿cuál será más resistente? ¿Dónde estará mayor el empuje? Pues en esta parte, en la parte superior. Por eso, en la parte superior es donde se produce la mayor persistencia, que supone la mayor fuerza de empuje del éter pus, en la parte superior, porque todo el universo está ordenado según esta disposición, mediante el centro o el muro de Bloch, de tal manera que desde ese centro hacia el exterior, para nosotros subjetivamente, sería equivalente a el arriba y el abajo. Se estructura desde el arriba hacia abajo, y eso es lo que nosotros vemos en la línea del horizonte. La línea del horizonte visual pues es ni más ni menos que la influencia de dos esferoides. Y entonces en esa influencia de esos dos esferoides, la fuerza y la proyección es desde arriba hacia abajo. Y precisamente porque a partir de ahí se va debilitando la fuerza de empuje. Por eso, por la parte más externa, que sería esta parte, la que está más abajo, es donde más se debilita, mientras que donde tiene más fuerza es en la parte superior. Y precisamente ese debilitamiento de la parte inferior supone la menor persistencia. Por eso persiste más la parte superior de los barcos que la parte inferior, porque la parte inferior pues tiene, dijéramos así, tiene menos duración, porque tiene menos fuerza. Por eso se va realizando, y por eso se va también, precisamente en el mismo movimiento, se va solapando la esfera del suelo. La esfera del suelo pues se va solapando por debajo de la esfera convexa, la esfera cóncava. Y lo que está más alejado, precisamente de este centro, pues sería la parte, dijéramos, cóncava, o la parte del suelo. Por eso la parte inferior es la que primero desaparece en la visión de los barcos alejándose en el horizonte, porque la parte inferior es la más alejada de este centro, mientras que la más persistente pues es precisamente lo que está más próximo a la fuente o al empuje, que es la parte superior. Entonces, hemos analizado esto en una única esfera. Entonces sabemos ya que en esta esfera está una polarización, dos polos y un centro, que es el muro de Bloch, o dijéramos así, el centro del electromagnetismo. Entonces, si nosotros consideramos esta esfera como un fractal, por ejemplo, de la esfera convexa cielo, pues entonces nosotros levantamos nuestra vista y vemos el cielo. Entonces nosotros preguntamos, ¿dónde podemos percibir nosotros esa polarización
en la esfera convexa cielo? Pues realmente, aplicando este fractal, pues sería en dos puntos. Dos puntos que para nuestra visión, pues para nuestra visión se pueden concretar, por ejemplo, los puntos fundamentales de la esfera convexa, que sería el Sol y sería la Luna. Entonces no tenemos que interpretar tanto el Sol y la Luna como cuerpos de la misma categoría que los terrestres, sino más bien como proyecciones de fuerza, es decir, como partes de un toroide. Así, por ejemplo, el Sol en este esquema pues sería el polo yang y la Luna pues sería el polo yin, que serían los correspondientes a la esfera cóncava y convexa de nuestra dimensión. Entonces, esto lo estamos diciendo para que cada persona vaya comprobando que el mismo fractal que se produce en una misma simple bola o esferoide polarizado o magnético es el de todo el universo. Entonces, trasladando lo que hemos dicho de una sola esfera o de la esfera convexa a dos esferas, a dos esferoides, pues entonces en dos esferoides, uno de ellos, que eso sería equivalente a nuestra dimensión concreta en la que estamos, que estaría formada por dos esferoides, uno cóncavo y otro convexo superior, pues sería equivalente, en esa imagen sería el esferoide convexo cielo, sería por ejemplo esta bola, esta esfera, este esferoide, y entonces el convexo estaría envolviéndolo alrededor, y nosotros en la parte más del suelo es donde estamos posados. Entonces en estos dos esferoides, ya uno dentro de otro, dijéramos, y separados por el muro de Bloch, nosotros decimos en estos dos esferoides, ¿dónde estarían los polos? Pues entonces en estos dos esferoides, precisamente un polo sería precisamente el esferoide convexo y otro polo pues sería el esferoide cóncavo. Es el mismo fractal que dentro de una misma esfera se produce. Lo que pasa es que aquí en dos esferas. ¿Y dónde estaría entonces ya en esta estructura de dos esferoides el convexo cielo y el cóncavo envolviéndolo? ¿Dónde estaría el muro de Bloch? Entonces, para nosotros, en particular, el muro de Bloch, pues estaría precisamente en nuestra dimensión. Nosotros, los seres humanos, estamos situados en el muro de Bloch. Estamos en una situación de perfecto equilibrio. Por eso podemos movernos en todas las direcciones. Esto es cuestión de que la persona lo medite y lo piense. Y entonces nosotros, proyectando la vista en el horizonte, en la lejanía, pues lo que percibimos es precisamente donde se unen esos dos esferoides con el eje central, pero este eje central es imperceptible por su propia naturaleza. Y entonces esto, aplicándolo a la visión de los barcos alejándose en la lejanía, pues precisamente en ese horizonte, como ya hemos visto, precisamente el movimiento de las fuerzas es desde un centro hacia afuera. Del centro hacia afuera, en nuestra percepción subjetiva sería desde el de arriba hacia el de abajo. Por tanto, el de arriba sería siempre más persistente, como hemos visto anteriormente, porque la parte de arriba es donde se proyecta, está más próxima al centro, y entonces es donde existe más persistencia, mientras que la parte más inferior es la que va, dijéramos así, teniendo menos persistencia. Entonces en la visión de los barcos alejándose en el horizonte, además o paralelamente a esto que estamos diciendo de mayor persistencia de lo superior, en este caso sería el mástil, la parte más elevada de los barcos, junto con ese fenómeno de mayor persistencia, pues existiría, como hemos explicado, en las escaleras mecánicas, existiría un desplazamiento o un solapamiento de la esfera suelo, que sería esta, en comparación por debajo de la esfera cielo, de la esfera convexa, y ese desplazamiento se va proyectando en la lejanía del horizonte y lo que desaparece primeramente, pues desaparece por la parte inferior, desaparecerían todos los barcos precisamente por la parte del casco, y lo último en desaparecer, porque está más próximo a esa esfera central y a esa emisión de fuerza, dijéramos también, y es lo último también en solaparse, sería la parte superior. Esa es la explicación simple y profunda, en concordancia y en coherencia con toda la organización de este
cosmos. La línea del horizonte entonces marca el arriba desde donde empuja la fuerza, y eso da mayor persistencia de la imagen. Y también indica también el abajo, porque el abajo es donde se debilita ese empuje y donde se solapa, y así se produce este fenómeno visual de barcos alejándose en la lejanía. Esa es la explicación en nuestra teoría cóncava convexa de por qué se produce este fenómeno cuando no es realmente que se va hundiendo, sino es que se va solapando precisamente tras la esfera convexa, porque todo lo que son esferoides están, dijéramos así, girando alrededor de un centro, alrededor del centro creativo, evidentemente. Entonces, nosotros vamos a recordar, estamos recordando aquí pues lo que hemos explicado en otros vídeos, y aquí está para que la persona, si quiere, lo medite. Y recordamos precisamente, para centrarnos en el punto inicial, que todo esto que estamos hablando es precisamente, se conjuga en este modelo que es el modelo trinitario. Entonces en azul siempre ponemos el esferoide cóncavo o el suelo que pisamos, y en rojo el esferoide convexo, que sería el cielo que vemos hacia arriba en vertical. Y entre ambos, como estamos viendo aquí en la línea amarilla, pues es la línea del muro de Bloch, y este es el centro de la emisión. Y por eso la imagen del horizonte se está dando siempre aquí, pero en un punto plano para nuestra visión, en un punto plano. Y precisamente en ese punto plano el superior es la parte que está más próxima al esferoide rojo, que sería el convexo, y el inferior pues estaría más próximo al suelo, que este sería el suelo o la esfera o el esferoide yin. Y eso es la sencilla explicación de toda esta realidad. También lo hemos puesto aquí, lo volvemos a recordar para hacerlo gráfico mediante otro esquema, que sería aquí precisamente el esferoide azul, que sería el cóncavo o el suelo, y el esferoide convexo, que sería el cielo. Y esta sería la línea del éter pus, o donde se proyectan los dos en el horizonte. Y los barcos al ir avanzando en la lejanía del horizonte, aquí a medida que van avanzando, pues se va produciendo precisamente esta unión o confluencia de los dos esferoides, una unión visual. Pero entonces aquí la parte superior, como estamos viendo aquí, es la que más perdura, mientras que la inferior, como estamos viendo aquí, ya ha desaparecido y tiende a alargarse desde arriba para hacia abajo estas imágenes, y tienden a alargarse precisamente porque la fuerza mantiene más el punto superior, y todo lo otro pues lo va, dijéramos así, estirando, se va estirando, y el último que termina en desaparecer es el punto de arriba, por esta sencilla explicación que nos dice que todo el cosmos está ordenado de esta forma. Entonces nosotros aquí terminamos recordando: A, que la luz se curva hacia arriba; B, que los barcos desaparecen y vuelven a aparecer cuando tú aplicas el zoom de la cámara. Eso es cierto, pero simplemente de un modo limitado, es decir, terminan desapareciendo. Punto C, que el curvamiento de la luz hacia arriba produce mayor profundidad o lejanía de visión. Por eso precisamente en la Tierra cóncava y lo que conocen los terraplanistas es que precisamente la esfera normal establecida oficial pues realmente se ve más lejos de lo que debería verse según las proporciones de la Tierra. Y si fuera así, existiese esa curvatura, entonces nosotros decimos, precisamente se ve más, y los barcos vuelven a verse si se enfoca el zoom, porque la luz hace penetrar más, porque se va curvando hacia arriba, pero terminan por desaparecer. Y también estamos diciendo que en todas estas explicaciones nosotros estamos prescindiendo en las explicaciones sobre la pérdida de la parte inferior, pues estamos prescindiendo de los casos de la reflexión, de los espejismos, de Fata Morgana, etcétera, porque nos estamos limitando a lo más constante, porque lo más constante pues es precisamente esa desaparición por la parte inferior. Entonces nosotros decimos que el fenómeno visual de hundimiento de barcos y edificios en la lejanía tras la curvatura convexa, que es lo que nos dice la oficialidad, nosotros decimos, no lo enunciamos así, nosotros enunciamos, es pérdida de la parte inferior de barcos y edificios en la lejanía,
antes de desaparecer tras la curvatura cóncava, porque terminan desapareciendo tras una curvatura, pero es la curvatura cóncava. Y este fenómeno pues lo embarcamos también en las siguientes consideraciones, que consideramos explicativo el modelo de un muro de Bloch, que sería el éter, electromagnetismo o tercer eje, separando como polos el esferoide convexo cielo y el esferoide cóncavo suelo. Ese es el marco general, el muro de Bloch simple, el muro de Bloch separando y creando esa polarización a nivel general. Y entonces seguimos concretando y decimos que en la lejanía del horizonte la visión sobre la esfera cóncava suelo pues se solapa o desliza bajo la esfera convexa cielo, y esto es lo que produce la pérdida de la parte inferior, porque también paralelamente estamos diciendo que precisamente la parte superior es la más persistente. Punto 3, que la tensión electromagnética del muro de Bloch produce el efecto visual de un estiramiento o alargamiento desde la parte superior hacia la parte inferior de las imágenes en la lejanía del horizonte. Y esto lo veremos en un próximo vídeo. Muchas personas ya lo han visto, que al ir alejándose, por ejemplo, veleros, pues parece que esa vela se va haciendo más estrecha, pero también se va alargando más, mientras que se va desapareciendo la parte del casco. Punto 4, que los barcos alejándose en la lejanía desaparecen perdiendo primero, como hemos dicho ya muchas veces, perdiendo primero su parte inferior y conservando hasta el final su parte superior. Lo conservan hasta el final. Y en ocasiones, y en esto hacemos hincapié, en ocasiones la parte superior desaparece sin bajar del todo, como vamos a ver en algunos ejemplos, porque en algunas ocasiones la parte inferior termina por desaparecer, pero sin ocultarse totalmente, sino que simplemente desaparece de la imagen. Y eso pues también es coherente con todo lo que estamos diciendo. Y también, punto final, podemos decir que todos los esferoides se mueven alrededor de un centro. Todos los esferoides, que es la manera como se producen las dimensiones, pues todos los esferoides se mueven alrededor de un centro, y este centro establece un orden, que es el orden de dentro hacia afuera, y esto es lo opuesto precisamente al orden que nos dicen que establece la gravedad de la Tierra, que es desde un centro que va tirando hacia adentro, desde un centro de la Tierra hipotético, nunca demostrable ni se podrá demostrar, pues nos va jalando, nos va atrayendo hacia el suelo. Eso es lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo. Es al revés, es desde un centro para nosotros invisible, desde donde se proyecta toda la creación hacia afuera. Entonces, esto es para simplemente meditarlo y ver la coherencia y la simplicidad. La coherencia y la simplicidad, porque todos son fractales de este modelo trinitario que hemos expuesto y que seguiremos exponiendo. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.